Compañeros, muy buenas noches. ¿Ustedes me escuchan? Hola, sí. ¿Cómo les ha ido? Con la niña o el niño. Hola, sí, profe. Bien. Qué bueno. Vamos a silenciar entonces todos los micrófonos para que podamos dar inicio. ¿Listo? Vale. Todos, y en la medida en que vamos haciendo preguntitas, entonces yo les voy habilitando como el micrófono. Un poquito. Y ojalá que todos activen la cámara para que nos conozcamos por aquí un poquito. Bueno, hay hasta el momento 13 participantes. Veo a Mafe, Erika, Miguel Ángel, Melissa, Dora, Lady, Ovier, Mayerly, Yesenia, Andrea, Marcela. Bueno, estamos con muy buena afluencia de público. De todas maneras, pues esperemos un momento a ver si podemos ingresar o esperamos que ingresen otras personas. Bueno, hola, Erika. Ya te veo, muy bien. A ver, ¿quién más se anima a poner sus cámaras para que los veamos por aquí y nos conozcamos? Ya que esto es un curso pues virtual, sería interesante que tengamos como esa interacción visual, al menos por aquí, por este medio, en este momento. Bueno, bienvenidos todos a nuestro primer encuentro sincrónico del curso Fundamentos de Administración. Pues este primer encuentro va a tener como varios objetivos. Uno de ellos, pues básicamente es como mirar un poquito el aula virtual, mirar un poquito la estructura que tiene. Yo creo que ya todo les ha quedado pues clara, pero me gustaría como retomar algunos elementos de la estructura general y de la organización de las actividades, los contenidos. Vamos a hablar un poquito de la actividad que entregaron la semana 1 correspondiente a ese análisis de caso. Incluso pues la videoconferencia de hoy en su desarrollo temático va a retomar esa parte introductoria y va a retomar precisamente como la pertinencia que tenía el caso de doña Elena en términos de lo que ustedes han venido leyendo y han venido analizando dentro del curso. Posterior de eso vamos a mirar a hacer una presentación aquí muy corta de algunos conceptos que me parecen fundamentales retomar del texto guía y del objeto virtual de aprendizaje de LOA. Y finalizando, hablaremos un poquito, más bien espero que me tengan algunas preguntas en relación a la actividad entregable para esta semana, que todos sabemos pues que es una infografía. Entonces, en ese orden de ideas, pues les recuerdo que ya por aquí veo a Mafe. Hola Mafe, ¿cómo estás? Muy bien. Les recuerdo que para quienes no hayan podido estar en la videoconferencia, esta videoconferencia queda grabada y queda colgada pues en el aula virtual como para que la puedan visualizar cuando ustedes lo deseen. Incluso yo siempre acostumbro publicar el video posteriormente tanto en el aula como en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Muy bien, entonces voy a proceder a compartirles pantalla y en ese orden de ideas pues vamos a mirar un poquito lo que es el aula virtual como tal y obviamente lo que son los entregables pues, que yo les había como mencionado un poquito. Bueno, no sé, de pronto te voy a dar sonido Mafe. Mafe, tú en este momento para verificar estás visualizando el aula virtual, en este caso. Espérate un momentico que no. Sí, profe, sí la veo. Ah, perfecto. Era quería verificar que a veces me pongo yo a hablar y hablar y hablar y resulta que no estoy proyectándoles nada y al rato por allá alguien me dice, pero es que usted no está mostrando nada. Bueno, a ver, como habíamos visto pues en nuestro curso de Fundamentos de Administración está organizado pues como en 4 unidades. En este momento estamos en la unidad número 1, ya la pestaña de presentación pues obviamente que fue lo del foro de presentación quedó totalmente evacuado. En nuestra unidad 1, pues como ustedes vieron en esta infografía, tenemos que está para 4 semanas, estamos en este momento en la segunda semana que corresponde a febrero 10 al 15. Igual el 15, yo sé que el 15 es sábado, aunque la actividad pues correspondiente a esta semana está habilitada hasta el 16, pero bueno, de eso hablamos ahorita. Quería comentarles algo, es que cuando revisamos la actividad entregable correspondiente a la semana anterior, es decir, esta análisis de caso, había una condición bien importante
y era que las propuestas que ustedes como administradores o como tecnólogos en gestión administrativa que fueran a hacer al negocio de doña Elena lo hicieran con base en esta bibliografía. ¿Por qué voy a hacer hincapié? Porque en adelante todas las actividades, todos los entregables e incluso las evaluaciones que ustedes van a presentar durante las 4 unidades y las 17 semanas, ya 16 que dura nuestro curso, van a tener un fuerte componente de esta bibliografía. Yo de pronto intuyo que fue que algunos de ustedes, algunas compañeras y compañeras, no alcanzaron a entender muy bien que si bien íbamos a hacer el análisis de caso de doña Elena, escuchando los audios, que íbamos a hacer la lectura pues, de lo que sucedía con este negocio de comidas en el Pacífico colombiano, pero íbamos a hacer unas propuestas, pero esas propuestas no solamente desde lo intuitivo. Yo algunos les escribía en la retroalimentación, pues que si bien esas propuestas eran interesantes, se alejaban un poquito de los conceptos teóricos de la bibliografía, que en este caso vamos a tener este texto como bibliografía básica durante todo el semestre, que es el texto de administración, una perspectiva global de Harold Kunz y Warich en la 11ª edición. Incluso aquí, si ustedes vieron que pueden hacer clic sobre este título y los lleva y les permite descargar toda la bibliografía, todo el texto y hacer pues la lectura correspondiente. Por ejemplo, para esa primera parte, yo les pedí el favor de que hicieran la lectura de lo que es el capítulo 1, que denominado Administración, Ciencia, Teoría y Práctica, y particularmente lo que tenía que ver con la definición de la administración, su naturaleza y su propósito. Entonces, en adelante, por favor, yo sé que ya algunos hicieron entrega de su infografía, hicieron la entrega ya sea del archivo de la URL, aunque les recomiendo que entreguen la URL, ustedes se alejan un poquito del sustento teórico y eso es bien importante en un curso de educación superior, que todo lo que nosotros digamos en una actividad o tarea esté sustentado académicamente, esté fundamentado desde la teoría y en este caso pues la teoría básicamente es la que les proyecto yo en este momento, no solamente en este texto, sino también en lo que concierne pues al OVA del aula y a las lecturas complementarias. Entonces esto es bien importante. Este OVA, pues aquí van a encontrar alguna teoría, digamos que no toda, obviamente es digamos un objeto virtual de aprendizaje limitado en términos del desarrollo teórico, pero que tiene nos puede hacer un gran aporte básicamente a lo que es el trabajo del aula. Las lecturas complementarias pues van a ir, digamos, yo les sugiero paulatinamente en la medida que vamos a desarrollar las actividades, pues que vayan haciendo las lecturas. Por ejemplo, para la tercera semana, que ya ustedes mirarán aquí que la tercera semana vamos a hablar de los enfoques teóricos de la administración y la actividad entregable es una elaboración de un mapa mental, pues entonces aquí ya tendremos que hablar o digamos hacer la lectura complementaria de lo que es la visión histórica de la administración. Y básicamente de ahí y de una parte del texto es de donde van a sacar toda la información para hacer ese mapa mental en la semana siguiente. Les repito, en este caso estamos haciendo la actividad número 2 de la semana 2, que corresponde pues a la elaboración de la infografía. Yo les sugerí Piktochart, he visto que algunos de ustedes han elaborado en otras herramientas de plena libertad, no tiene que ser en la que yo les sugiero. Lo que sí les pido el favor es que esa infografía pues no la elaboremos en Word, ¿cierto? O no la elaboremos en un archivo de PowerPoint, porque para eso es la herramienta, para que podamos hacer algo mucho más dinámico, más interesante y de alguna manera pues nos enriquezca, perdón, en la posibilidad y las competencias que tenemos de manejo de diferentes herramientas. Muy bien. Por último, es importante tener muy presentes estos encuentros. Yo les había publicado precisamente aquí los encuentros sincrónicos. Les dije que haga un despliegue en el menú. O sea, si desplegamos aquí, observen que aquí se nos despliega el encuentro 1, que era el que teníamos hoy, febrero 13, a las 8:30, en esta plataforma. Y aquí está el vínculo. Igual se los compartí por el grupo de WhatsApp. Pues trato de ser pues como muy, digamos, generoso en la información que se les provea. Y aquí el encuentro 2 va a ser en febrero 27, también a las 8:30 de la noche y también a través de esta plataforma. Entonces, es la dinámica en la que vamos a seguir trabajando, así vamos a tener, digamos, en las demás unidades
todo el trabajo de encuentros sincrónicos virtuales, de entregas y de cosas por el estilo. Los invito a utilizar mucho ese grupo de WhatsApp, es un instrumento de comunicación que creamos muy ágil. Yo trato de estar muy pendiente y siempre de contestar las dudas oportunamente. Yo pienso que a diferencia del correo o del foro de preguntas que hay en el aula, pues el chat, digamos el WhatsApp, pues es un instrumento que nos permite estar un poquito más conectados y dar respuesta de manera más oportuna, más pertinente a las dudas o inquietudes. Bueno, como les decía, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es la elaboración de la infografía. Por favor, van a leer muy bien las instrucciones. Ahorita retomo pues ese tema como les decía y visualizamos un poquito pues lo que es el tema como tal. Por el momento pues vamos a hacer lo siguiente entonces, compañeros. Yo creo que todos ustedes, la mayoría hizo una lectura muy buena de lo que fue la bibliografía recomendada del capítulo 1, pero yo sí quiero como retomar, digamos, algunos aspectos importantes en relación pues con esos conceptos, aterrizarlos un poquito más y que ustedes espero que estén tomando notica y estén por ahí haciendo como sus apuntes para que toda esta teoría que vamos a analizar pues la tengan muy en cuenta para el examen correspondiente a la unidad 1, que ustedes saben pues que tiene una, digamos, una valoración significativa dentro del porcentaje de la nota que equivale pues al 10% de la nota total del curso. Muy bien, entonces vamos a mirar por aquí, voy a establecer pues ya la presentación. Y ok, muchachos, entonces vamos a hablar un poquito dentro del tema de lo que es fundamentos de administración, de la definición de administración como tal y el propósito de la administración, que fue el tema que analizamos, como les decía yo, en la unidad número 1, ¿vale? En este orden de ideas, pues vamos a partir de definir, por ejemplo, lo que es la administración y cuál es su naturaleza y su propósito. Aunque les aclaro, pues definiciones de administración hay sin muchas, demasiadas en la teoría y en el acervo de lo que es el tema. Sin embargo, pues vamos acercándonos un poquito y qué rico que al finalizar el curso cada uno de nosotros tuviese un concepto, un constructo conceptual de lo que es en sí la administración. Aquí está, digamos, repito, estas temáticas que estoy exponiendo son extraídas del texto de Harold Kunz y él dice que la administración, primero que todo, es un proceso. Ustedes saben ya lo que implica la palabra proceso, o sea, no es algo estático, no es una actividad, sino son un montón de actividades que van entrelazadas entre sí, que permiten ese proceso diseñar ambientes en las cuales los individuos que trabajamos en grupo, que son en todas las organizaciones, yo creo que no conozco la primera organización en el mundo en la cual trabaje un solo individuo, puede que sea el dueño uno solo, pero digamos que es un equipo y es un grupo de personas, para que esas personas alcancen las metas específicas de manera eficaz. Y aquí hay mucho que desglosar. Primero tendríamos que entrar a estudiar qué es una meta, qué es un objetivo, cómo se redacta, qué es lo que vamos a ver posteriormente en la unidad número 2. Y de manera eficaz, ¿qué quiere decir esa eficacia? Aquí vamos a retomar un poquito tres palabras, tres términos que son la eficacia, la eficiencia y la efectividad, que son precisamente a lo que apunta la definición como tal. Es decir, en este caso, nosotros hablamos de administrar, simplemente es un proceso que permite que los individuos de una organización, cualquiera que sea, y ahorita vamos a aclarar eso, alcancemos las metas propuestas o los objetivos propuestos. Y metas y propuestas y objetivos, pues no, aunque no son muy lo mismo, pero sí son aspectos muy similares y simplemente es algo que determina hacia dónde quiero ir yo, ya sea como individuo o de pronto como organización. Ahora, una cosa importante, ¿qué es una organización para la administración? Harold Kuhn lo define como un grupo de personas que trabajan en conjunto para crear valor agregado. Y aquí hay un nuevo término que vale la pena que ustedes lo tomen por allá en sus apuntes, y es crear valor. ¿Qué significa ese valor? Hay tres palabras que por lo general a nosotros nos confunden bastante porque creemos que significan lo mismo. La primera es costo, la segunda es valor y la tercera es precio. Son tres palabras que comúnmente se utilizan de forma muy similar, pero que significan lo mismo. Cuando nosotros tenemos una joya bonita, entonces hay gente que nos pregunta, ay, ¿cuánto te costó? O otra persona me dice, vení, ¿cuánto te valió esa joya? O otra persona me puede decir, no, ¿cuál fue el precio que pagaste por esa joya? ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas,
Son palabras que vamos a ir aclarando en el desarrollo de nuestro curso, pero que no significan lo mismo. Pero en resumidas cuentas, cuando nosotros hablamos de organizaciones, simplemente decimos es un grupo de personas que trabajan en conjunto para eso, para crear valor agregado. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la administración? Que lo planteaba de pronto precisamente el libro de Harold Kuntz. Harold Kuntz decía que básicamente la administración tiene unas funciones básicas a las que se orienta todo el proceso, inclusive adelantándome unas semanas a las clases, cuando estemos por allá en la unidad número 2 y 3, vamos a hablar de lo que es el proceso administrativo o el proceso de administración científica, que son básicamente 5 etapas. La primera es la planeación, la segunda es la organización, la tercera es la integración de personal, la cuarta es la dirección y la quinta es el control. Hay, digamos, hay textos y bibliografía que incluso considera esa integración de personal, esta que voy a señalar aquí, esta integración y esta dirección dentro de una misma función, de tal forma que establece 4, planeación, organización, dirección y control. No estaríamos alejados de lo que estamos hablando aquí y básicamente eso lo que encierra pues es lo que se denomina como el proceso administrativo. Ahí ya van ustedes dimensionando el trabajo que a ustedes se les planteaba con el caso, el análisis de caso de doña Elena. Y cuando yo les preguntaba o se les hacía la pregunta, bueno, ¿ustedes qué hubieran hecho si fueran unos administradores que yo hubiese controlado como asesor? Entonces, como la actividad debía estar fundamentada precisamente en los postulados de Kuntz, pues entonces teníamos que empezar a pensar en una planeación, en una organización que orientara a doña Elena para el alcance de los objetivos que ella se había planteado, que de pronto incluso en el análisis de caso pues no se especificaban muy bien cuáles eran estos objetivos, pero probablemente intuimos pues que el objetivo básico de ella era precisamente inicialmente pues obtener un lucro a partir de ¿listo? Bueno, vamos a mirar por aquí que hay alguien que todavía tiene el micrófono abierto. De nuevo les pido el favor, verifiquen quién tiene sus micrófonos abiertos porque estamos generando algún tipo de interferencia. Vamos a ver de pronto por aquí. ¿No me puedo escuchar? No. Bueno, de nuevo les pido el favor de que cerremos los micrófonos. Muy bien. Hay algo importante, me devuelvo a esta diapositiva anterior. Hay algo importante y es que una de las principales habilidades que ustedes como futuros administradores o tecnólogos en gestión administrativa deben tener es una habilidad para poder detectar o recoger información desde 2 ámbitos diferentes. Uno es el interno, es decir, yo como organización genero recursos informativos al interior, pero hay otros factores que se generan de forma externa a la organización. Yo como administrador tengo que tener la habilidad precisamente de identificar tanto los factores externos como los internos. Hay muchos factores externos, yo les menciono aquí algunos de ellos, que son, por ejemplo, los económicos fundamentales. Tengo que saber, digamos, las políticas cambiarias existentes, y cuando me refiero a políticas cambiarias, estoy refiriéndome a estas políticas que establecen el tipo de cambio de nuestra moneda frente a las monedas extranjeras como el dólar, en caso, por ejemplo, de que yo vaya a establecer una deuda en otra moneda. Políticas monetarias y tributarias fundamentales, cuánto voy a pagar de interés, cuánto voy a pagar de tributo al Estado por concepto de impuestos, cuál es el nivel de inflación de la economía donde estoy, cuáles son los riesgos, el nivel de ingreso de la población donde yo voy a estar ubicado. Esos dentro de los económicos, que ahí también vamos a desplegarlos en un futuro, pero también hay factores en este momento fundamentales que son los ecológicos. Y los ecológicos básicamente son aspectos que tienen que ver con la evaluación de contaminantes ambientales, regulaciones, requisitos de permiso y cumplimiento. Primero que yo vi en el tablero era el ojo. Yo creo que se puede. Bueno, listo, creo que ya.
Muy bien. Y por último, los factores sociales, que son también fundamentales cuando yo entro a mirar, a hacer ese análisis de los factores externos, que son, por ejemplo, gustos de la población donde yo voy a ubicar mi unidad empresarial o de negocio, preferencias, deseos, aspectos culturales, demográficos, políticos, éticos, climatológicos incluso. Yo no puedo poner un negocio de ruanas, por ejemplo, en la costa atlántica, ¿cierto? Sería algo un poquito complicado. Muy bien. En este caso, pues estos son esos factores externos, algunos de ellos en los que el administrador o el gerente, porque ustedes están estudiando administraciones para gerenciar, deben tener en cuenta entonces. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es el propósito de la administración? ¿Qué es lo que busca la administración? Y para yo definir qué es lo que busca, pues tengo que considerar varias cosas. La primera, básicamente, es que la administración se aplica a cualquier tipo de organización, no solamente a una empresa industrial o de servicios. Yo puedo aplicar administración a una institución educativa, puedo aplicar administración a una iglesia, a un club social, a una organización no gubernamental. Es decir, se aplica a cualquier tipo de administración. Se adjudica también a gerentes de todos los niveles. Es decir, yo puedo estar en un gerente de nivel alto, estratégico, en un gerente de nivel operativo, un gerente de nivel inferior, y a todos los niveles de la organización se aplica los conceptos administrativos, independientemente incluso del tamaño de la empresa como tal. Proporciona el camino para crear valor, y yo insisto, por favor, van a mirar y van inclusive a extender el concepto de lo que es la generación de valor, que es crear valor, aunque posteriormente lo vamos a tocar. Y por último, pues dicen que se ocupa la administración de generar, de crear productividad. Y vamos a ver entonces qué es eso de la productividad, qué será productividad. Y primero vamos a mirar las funciones gerenciales que hay a diferentes niveles en la organización, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones de un gerente en términos de esas etapas grandes o esas digamos, estructuras del proceso que vimos en la primera diapositiva de planear, organizar, dirigir y controlar? Miren esta diapositiva, una diapositiva que nos permite, digamos, reconocer cuál es básicamente la función de los gerentes. Nosotros encontramos que en la jerarquía organizacional, que es esta pirámide, podemos tener administradores de alto nivel, o sea, los gerentes de arriba de las organizaciones, que son los que direccionan estratégicamente a la empresa, los administradores de nivel intermedio, que digamos pueden estar, digamos, en un área también gerencial y definitiva, pero no son los que direccionan estratégicamente a la organización, sino que de alguna manera pueden hacer cumplir las directrices que van desde arriba. Y los supervisores de primera línea, que pueden ser incluso, por ejemplo, supervisores del área de producción o de servicio. Y aquí están los 4 bloques de lo que yo les decía. Mire que aquí están básicamente las 4 funciones básicas del proceso administrativo que las vamos a desarrollar posteriormente, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Yo quiero que ustedes miren esta diapositiva e interpreten por qué los bloques tienen esa forma. Porque lo que nos están diciendo es que, por ejemplo, miren este bloque de planeación. ¿Dónde es más grande? Es más grande en la parte de arriba, es decir, los administradores de primer nivel, de alto nivel, son los que más planean, a diferencia de los administradores de nivel intermedio, que también lo hacen, pero en una menor proporción, y obviamente los supervisores de primera línea, pues también hacen planeación, pero en muy bajo nivel. En términos de organización, pudiéramos decir que también, digamos que está dedicado básicamente a lo que son los administradores de alto nivel, mientras que intermedio o a primera línea, pues hacen organización, pero digamos que no tanto. Pero miren qué pasa con la dirección. Miren que la dirección se invierte, digamos, la proporción. La mayor cantidad de la función de dirección se hace en supervisores de primera línea y de nivel intermedio. Ya los administradores de nivel alto no hacen tanta dirección, pero control vuelve a pasar lo mismo. El control se desarrolla mucho más a nivel administradores de alto nivel que a nivel de administradores de nivel intermedio o de primera línea. ¿Listo? Hay algo interesante cuando miramos, por ejemplo, la estructura de las organizaciones. Observen que aquí esto parece como un organigrama donde está la alta dirección,
los mandos medios en la mitad y los supervisores de nivel bajo. Todos estamos hablando que son gerentes, decía Harold Kurz en su libro, ¿cierto? Pero aquí hay unas habilidades que ahorita las vamos a desglosar. Son básicamente, el gerente debe tener 3 tipos de habilidades: las habilidades técnicas, las humanas y las conceptuales o de diseño. Cuando hablamos de habilidades técnicas, son habilidades un poco más operativas, y observen que es precisamente en los gerentes de nivel bajo donde se hacen más o se requieren más las habilidades técnicas, mientras que en un nivel medio se requiere más poca proporción. Y miren en la alta dirección, en habilidades técnicas, el pedacito de rectángulo que se tiene, ¿cierto? Porque un gerente de alto nivel, pues no necesariamente tiene que tener habilidades técnicas, eso lo tendrá que tener el gerente de producción, por ejemplo. Habilidades humanas, miren que es una figura geométrica, un trapecio, digamos, que le otorga la misma área a cada una, porque tanto la alta dirección como los mandos medios y los supervisores tienen que tener habilidades humanas. Y las habilidades conceptuales, o lo que es la habilidad académica, pues ¿dónde se tiene que tener? En la alta dirección, porque allá es donde se gestiona, se direcciona, se crea académicamente el concepto y se aplica directamente para desplegarlo a la organización. La importancia de estas habilidades, pues obviamente podrá ser distinta. No estoy diciendo que esto tenga que ser una tabula rasa para cualquier organización, pero sí básicamente nos planteaba como una estructura lo más normal de este tipo. Ahora, ¿cuáles son esas habilidades? Entonces, hablemos de las habilidades técnicas, las humanas y las conceptuales. Ya habíamos dicho, las habilidades técnicas, digamos que están orientadas a los supervisores. Las habilidades humanas son las de interacción con subordinados, y las conceptuales son las de diseño, académicas o de conocimiento. Pues teníamos que hacer. Bueno. Oh. ¿Cómo hiciéramos para y cerrarle el sonido a la compañera que tenga este micrófono abierto? la U, Mayerly, ¿tú me escuchas? la E. Mayerly, ¿me escuchas? Por favor, todos van a verificar que tengan el micrófono cerradito, porque es que estamos generando una interferencia con un niñito y pues nos perdemos un poquito en la exposición. ¿Listo? Entonces verificamos todos que tengamos el micrófono cerrado para que podamos seguir la videoconferencia, ¿vale? Ok, muchas gracias. Bueno, sigamos entonces. Ahora, después de hablar de las funciones o de las habilidades que esos gerentes, todos los gerentes a nivel organizacional debemos tener, vamos a hablar de esos 4 términos fundamentales. Y es que la administración, como decíamos en un inicio, era la que estaba orientada a generar incrementos de productividad. Y la productividad, pues, es un término, digamos, muy matemático, porque es una división, es un cociente entre la producción, ya sea de bienes o también de servicios, entre los insumos. Y cuando hablo de insumos, hablo de recursos que yo necesito para esa producción de esos bienes o la prestación de esos servicios. Entonces, como es un cociente, eso me va a dar un índice, un número, que es precisamente lo que mide la productividad. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo hay productividad? Cuando yo soy eficaz. ¿Listo? Ahora usted me dirá, bueno, ¿y qué es ser eficaz? Entonces, ser eficaz, dice aquí, es ser efectivo y eficiente. Entonces, ¿qué es cuando soy eficiente? Cuando yo alcanzo fines con los mínimos recursos. Vamos a poner un ejemplo. Supóngase que yo tengo una secretaria y yo le digo yo tengo 2 secretarias y yo le digo, bueno, secretarias, cada una de ustedes me tiene que hacer 10 cartas. ¿Listo? Entonces, ambas me elaboran las 10 cartas. Pero la primera secretaria se gasta 2 horas elaborando esas 10 cartas, la segunda secretaria se gasta 1 hora elaborando las mismas cartas. ¿Ambas fueron eficaces? Sí. Perdón, ambas fueron efectivas, sí, porque ellas ambas lograron el objetivo de la meta que yo les había puesto, que era la creación o la generación de 10 cartas. Pero ambas fueron igual de eficaces. No, ¿cierto? Eficientes, perdón, no, porque una de ellas elaboró las 10 cartas con
una cantidad mínima de recursos, la mitad que la otra secretaria que se gastó 2 horas. Entonces, en este caso, cuando yo hablo de productividad, quiere decir que soy eficaz. Y cuando hablo de eficacia, quiere decir que soy eficiente y efectivo. Te repito, la eficiencia va en términos del recurso y la efectividad en términos del alcance de los logros. Entonces, la administración va orientada a esos aspectos. Ahora, pregúntense ustedes en este momento si de pronto el caso de doña Elena, si doña Elena era productiva, si doña Elena fue eficaz, fue eficiente, fue efectiva. Ahí era donde ustedes debían haber hecho el constructo teórico y las recomendaciones, pero con base pues en las lecturas. ¿Listo? Muy bien, vamos a mirar ahora algunos tips que nos daba precisamente el texto de cómo se puede aumentar la productividad. Es decir, cómo puedo yo aumentar ese cociente entre digamos, los bienes o servicios producidos dividido los recursos. Entonces, lo primero que yo puedo hacer es que yo puedo reducir insumos manteniendo la misma producción, ¿cierto? Lo cual puede llegar a ser muy peligroso en términos de la calidad. Es decir, si doña Elena estaba produciendo un plato típico de la costa pacífica con pescado, pues ella pudo haber tomado la decisión de disminuir las porciones de pescado. Eso es una reducción de insumos y eso lo está llevando a ser productivo. Obvio, luego vendrá toda una discusión de qué tan bueno fue eso o podía hacer eso para el negocio, pero sí, básicamente es una opción, reducir los insumos, aunque Harold Kuhn dice, listo, yo puedo ser productivo reduciendo insumos, pero manteniendo los mismos niveles de producción, que eso posteriormente lo van a ver ustedes en un área financiera que se llama el apalancamiento operativo. Pero también puedo ser productivo aumentando la producción. ¿Pero cómo aumento la producción? Reduzco los insumos, o sea, los recursos que necesito, pero cambio el cociente favorablemente, o sea, mantengo los mismos niveles de producción con mínimos recursos. Y pues obviamente otra opción también es aumentar la producción con los mismos insumos. Eso sería ideal, ¿cierto? Si yo soy capaz de aumentar mis niveles de producción sin necesidad de requerir a más recursos, pues eso estaría maravilloso. Y cuando hablo de recursos, pues obviamente me refiero a mano de obra, materiales y capital. Esto es muy usado por las empresas, pero requiere una inversión de capital grande porque probablemente para yo poder aumentar la producción con los mismos insumos voy a requerir una inyección fuerte de tecnología, de maquinaria, y ustedes saben que eso es digamos, bastante costoso. Muy bien, esas son algunas herramientas pues para estrategias para aumentar la productividad, porque es que la meta de todos nosotros como gerentes es precisamente lograr que todas las personas que trabajan en el grupo trabajen, digamos, en la consecución de la meta obviamente, pero con el objetivo de crear un excedente, es decir, volvernos eficientes, volvernos eficaces, lo que hablábamos ahorita de la efectividad y la productividad, ¿cierto? Ese es como el objetivo de nosotros como gerentes en cualquier tipo de organización, llámese productiva, llámese de servicios, llámese gubernamental, llámese organización no gubernamental, en cualquier tipo de organización, la meta del gerente es precisamente crear un excedente. Hay algo interesante para que lo anoten por ahí en sus apuntes, y es, hay algunas organizaciones que se denominan organizaciones con ánimo de lucro, ¿cierto? Y las organizaciones con ánimo de lucro, entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son esas? Sí, las que tienen un objetivo de generar lucro, de generar ganancia. Entonces, ¿cuáles son las organizaciones sin ánimo de lucro? Serán aquellas que no están encaminadas a la generación de ganancia, de utilidades. ¿Ustedes qué dirán? ¿Cierto? Entonces, ahí viene una discusión. Posteriormente ustedes en algún curso analizarán eso y realmente las organizaciones, todas, sea con o sin ánimo de lucro, están llamadas a generar lucro, ganancia, utilidad. La diferencia es precisamente en el uso que se le dan a esos recursos o a esos excedentes al finalizar los periodos. Cuando la organización es con ánimo de lucro, esa plata, esas ganancias, esos excedentes se reparten entre los dueños de la empresa, mientras que cuando hablamos de organizaciones sin ánimo de lucro, pues esas no se reparten a nadie porque la empresa es de nadie, sino que se reinvierten en la misma operación del negocio, que por lo general tiene un carácter social, como las cooperativas y todo esto. Muy bien, ya vamos a terminar la presentación. Hay algo interesante y es la administración tiene que permitir que las empresas se adapten a los cambios. Y ustedes saben pues que en el siglo XXI, casi que finales del siglo XXI que llevamos
algo así como unos 20 años vamos a alcanzar, pues hay, digamos, algunos aspectos fundamentales que nos van a medir esa capacidad de podernos, digamos, adaptar a esos cambios. La primera es precisamente lo que les decía, las organizaciones y los gerentes tenemos que tener habilidades tecnológicas o al menos saber identificar dónde puedo articular tecnología y dónde puedo hacer innovación para generar un crecimiento de la empresa, para permitir una competitividad, que luego analizaremos ese concepto tan bonito de Peter Drucker, lo que es la competitividad y diferente a competencia. Y en este caso, pues obviamente, esa implementación de tecnologías pues van a generar nuevas oportunidades. Yo creo que para ninguno de nosotros es un misterio la diferencia de cómo hoy se hace comercio como se hacía hace 30 años. Ahora las empresas todas están volcadas en lo que son las plataformas digitales, por ejemplo, para hacer comercio. Tener en cuenta la globalización, no somos una aldea aquí locales, solitos en el Valle de la Aburrá, no. Tenemos que pensar siempre en que el mercado es un mercado global, que tenemos que abrirnos a mercados tanto nacionales, o sea, fuera de lo local, como internacionales. Y por último, entender que tener un espíritu emprendedor es básicamente lo que nos permite generar prosperidad ante los pueblos. Pues solamente vamos a analizar un documento muy bonito del Consejo Nacional de Competitividad, que es el Informe Nacional de Competitividad 2018-2019, donde menciona precisamente aspectos que tienen que tener con el espíritu emprendedor, aunque hay una realidad que no es muy halagüeña, como dicen las abuelas, porque les cuento un dato de Confecámaras: de cada 100 empresas que se crean nuevas, al finalizar el primer año, tan solo hay 47. O sea, ya hay 53 que han fracasado y han quebrado. Y eso pues debe preocuparnos bastante. Entonces, en ese orden de ideas, todos esos elementos de formación y de las competencias que tienen que tener ustedes como futuros administradores son los que van a contribuir a ese cambio de ese índice tan aterrador que hay de la quiebra y la declaración de insolvencia de las empresas en Colombia. Muy bien. ¿Cómo aumentar la competitividad? Y mire que no voy a hablar de competitividad en este momento. Yo creo que cada uno de ustedes intuitivamente tendrá un concepto de competitividad, eso lo analizamos posteriormente, es un concepto muy elaborado y muy trabajado por Peter Drucker. Habla de que nosotros como individuos, para ser competitivos, tenemos que tomar en ocasiones un descanso, hacer las cosas con pasión, y es lo que siempre les digo en estos cursos virtuales, es apasionarnos de estos temas de la administración y no quedarnos con las cositas que el docente nos dice aquí en plataforma o nos escribe allá o nos publica, sino ir siempre más. Yo siempre en las videoconferencias les dejo preguntas, les dejo temas. Por ejemplo, aquí ya hemos hablado de un montón de temas que ustedes van a ir a buscar. Uno de ellos es competitividad, ¿cierto? Y para ser competitivos, ustedes como personas, como organizaciones, como país, como nación, tenemos que ser apasionados. Tenemos que aprender a trabajar con gente que tenga experiencia, o sea, no nos las creamos que sepamos que sabemos todo, ¿no? Hay cosas que no sabemos y yo no sé hacer empanadas, pero sé quién las hace muy ricas, como dicen, ¿cierto? No desestimemos al otro. El otro, por rara que parezca la idea, puede surgir una buena idea de los postulados que él enuncie, o en su defecto, esa idea que de pronto no era tan buena, pues puede conformarse y reestructurarse en una muy buena idea. Buscar apoyo es algo fundamental. Como les decía, nosotros somos dados a creernos autosuficientes y eso no es así. Buscar apoyo y escribir las ideas. Yo no sé si ustedes se vieron ese programa de la televisión colombiana que era inspirado pues en el Pablo Escobar, que él sacaba una libretica. Esas cosas son buenas, o sea, usted escriba lo que piensa. Escríbalo y en la medida en que usted lo escribe, posteriormente lo puede llevar a la práctica. Pero si no lo escribimos, se nos olvida y hay un montón de ideas maravillosas que nos permitirían ser competitivos a nosotros como personas o a nuestras empresas, a nuestras organizaciones, pero se nos olvida, se quedan en el cajón de los recuerdos. Muy bien, esta es básicamente lo que tenía preparado con relación al tema de este primer capítulo 1 de Harold Kuhn. Miren que es un tema muy rico, es un tema que nos permitiría incluso, yo porque es un pincelazo nomás, pero básicamente este tema nos permitiría estar aquí mucho tiempo discutiendo y analizando pues conceptos que de pronto pues no sé si algún día podamos estar en un encuentro, digamos, en la universidad. Yo sé que de alguna manera de tener preguntitas, yo voy a terminar ya para darles digamos el
el paso a ustedes. Quería también comentarles sobre la entrega que tenemos para esta semana. Recuerden que lo dejamos hasta el domingo. Inicialmente estaba hasta el sábado. Yo pretendía que de pronto el domingo nos quedara como libre y ustedes también, pues, en sus jornadas laborales y todo, pues quería que el domingo estuviésemos libres, por eso les había puesto el plazo hasta el sábado, pero bueno, me hicieron la solicitud de que los dejara, que algunos trabajan el sábado, entonces no hay problema, está el sábado hasta las 23 horas. Solo que aquí están las instrucciones. Yo de pronto, por experiencia les digo, uno, hay veces le da perecita leer las instrucciones de entrega y empieza a hacer su infografía, pero después empiezan a surgir un montón de preguntas que básicamente están aquí. Entonces ustedes saben que ingresando aquí, donde dice la página a visualizar las instrucciones, pues precisamente van a encontrar un montón de aspectos. El primer aspecto importante, ¿qué es lo que deben hacer la lectura? Pues obviamente lo primero de aquí les dice, léase muy bien el tema origen de la administración. Está en el OVA, ¿cierto? Aquí está en contenidos, origen de la administración. Incluso hay un PDF pues, que les permite descargarlo si no quieren estar haciendo la lectura, digamos, pues en línea, diré. Listo, vamos a ver si esto me permite devolverme, porque si no metí la pata, creo que sí, me va a permitir. Sí, ok, muy bien. Después de haber realizado esa lectura de lo que hay en el OVA, vamos a elaborar pues ya la infografía. Miren que en este caso, digamos, la infografía en relación con el tema que se le solicita, que es el origen de la administración, pues no va a requerir de una bibliografía adicional, basta con la información que hay aquí en el OVA, ¿cierto? Dice, una vez haya realizado la lectura del material sugerido, debes elegir una herramienta de la web para que elabores una infografía. Yo les recomendé Piktochart. Entonces aquí hay un video, ustedes me dirán, alguien me dijo, pero ¿por qué una infografía? ¿Eso para qué? Es que no somos un curso de kinder, me dijo alguien por ahí. Y resulta que la infografía pues tiene unos objetivos bien válidos. Yo los invito a que visualicen este video y entiendan la pertinencia que tiene la elaboración de la infografía. Aquí hay un pequeño video instructivo de cómo se maneja la herramienta Piktochart, aunque los que ya la elaboraron han visto pues que es una cuestión muy sencilla, es casi que intuitivo el manejo de la infografía, hay muchas herramientas, muchas plantillas. Lo importante, les repito y les pido el favor, no se alejen de lo académico y del sustento teórico. Si bien la infografía es del origen de la administración, que ahí en esa presentación del OVA hay muchos elementos del origen de la administración teóricos, pero no se aleje, traten de conservar ese sustento teórico porque en última instancia es lo que nos interesa. Una vez hayas hecho la infografía, pues entonces hay dos formas de, digamos, de hacer la entrega. La primera, la más sencilla, es haciendo clic en share o compartir. Ella le va a generar una URL, le dices OK, no se te olvide establecer como público ese enlace, porque si tú no lo estableces como público me va a llegar el enlace y yo no voy a ver nada. Y entonces en ese sentido, ese es lo que entregas. Y la otra es simplemente descargar el archivo, por defecto se descarga un PNG en calidad normal. El problema es que puede suceder que ese archivo que tú descargaste te pese un poquito más de 1 mega, que es el límite, y por ese pues, tengamos problemas. Por eso les recomiendo que vamos a hacerlo por esta opción de compartir la URL. Bueno, compañeros, no sé, yo quisiera de pronto escucharlos a ustedes, si tienen algún tipo de inquietud, de duda, comentarios. Qué bueno que pudieran comentarme a alguien. No sé si ustedes quieren hablar, pero para eso tienen que habilitar la cámara para yo poder ver quién está, digamos, pidiendo pista para hablar. No sé, de pronto vamos a ver si Yesenia. Hola Yesenia, ¿cómo estás? ¿No está Yesenia por ahí? Ah, bueno. Yesenia, Hola, profe. Hola Yesenia, ponga pues la cámara para verla, para que todas sus compañeras también la vean. Es que mi compu no tiene cámara. Ah, bueno. ¿Tienes alguna duda, Yesenia? ¿Algún comentario, alguna sugerencia? Sí, profe, pues yo estoy pues de sugerencia con el peso de las actividades, Sí. porque es que muchos hacemos las cosas completas y a la hora de montarla a la plataforma no
no nos la deja pues montar. Entonces es muy difícil uno estar preguntando que en qué lado se monta, que en el otro. Entonces la sugerencia sería hablar con los de Y mesa de ayuda, no sé, para que puedan ampliar como el peso de el los peso. trabajos. Claro, me imagino que esto les ha pasado en otras asignaturas también, ¿o no? No, pues esta es la primera vez que nos pasa esto. Ah, bueno, porque es que realmente una mega, pues una mega es muy poco y hay trabajos que ustedes van a desarrollar, sobre todo cuando tengan que hacer diseños de infografías, imágenes, presentaciones, que obviamente les va a superar el peso. Vea, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a tratar, voy a escribir un correo pues a la mesa de ayuda planteando esa situación, a ver qué nos pueden proporcionar, qué solución nos pueden dar. Sin embargo, por el momento, recuerden que podemos hacer las entregas de otra manera. Por eso, particularmente, establecimos que esta posibilidad de hacer la entrega de la infografía a través de esta herramienta, pues, de compartir la URL. Listo, pero entonces vamos a estar muy pendientes de eso. Muchas gracias, compañera. Listo. Bueno, ¿quién más? De pronto, a ver, Jermin. Hola, ¿cómo estás, Jermin? Jermin, ¿me oyes? Jermin, hola. Bueno, veo que no hay como duditas. A ver, Alejandra, ¿cómo estás? Alejandra Ruendas. Ah, bueno, ya está por aquí, Jermin. Jermin, Hola. ¿cómo te va? ¿Tienes alguna duda, Jermin? Hola. Buenas, profe. ¿Cómo estás? ¿Qué más, Jermin? ¿Bien o no? Bien, bien, profe. Ponga pues la cámara para que lo vean. Ay, que estoy más enredado con eso, pero bien. Tranquilo, Jermin. Bueno, ¿tienes alguna dudita, Jermin? No, no, profe, hasta el momento no, todo bien, bien Ah, bueno, especificado. listo. Bueno, no creo que de todas maneras, compañeros, pues es un buen ejercicio. Tenemos en el semestre bastanticas videoconferencias. Creo que tenemos algo así como unas 6 o 7 videoconferencias. Traté más o menos que nos quedaran una cada 15 días como para que estemos pues conectaditos. De todas maneras, digamos que los necesito muy juiciosos en estas videoconferencias, sobre todo porque hay algunas actividades que se van a dar dando cuenta cómo se va a ir de pronto, no digo complicando, sino complejizando la entrega de las actividades, la elaboración de las actividades. Hay actividades muy, muy interesantes que están planteadas pues, en futuras unidades y van a requerir del apoyo de las videoconferencias. Para los que, me imagino que todos, o la mayoría, son de aquí de Medellín, entonces les informo, mi oficina en Fraternidad está en el L404, L de Limón 404. Allá me pueden encontrar por lo general en horas de oficina, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por lo general, a diferencia de lunes y viernes, que voy a estar hasta las 10 de la noche, porque tengo clase pues un poquito más tarde. Entonces, en ese orden de idea, los invito a que pasen por allá, nos conozcamos, planteen dudas. Si quieren algún día hacer un encuentro presencial en la universidad, qué rico que pudiéramos ir a hacer, digamos, algún tipo de actividad académica y disfrutar y compartir un ratico para que nos sintamos un poquito más miembros de la universidad. De todas maneras, compañeros, entonces, bueno, les agradezco a todos. Hubo una muy buena participación, 23 participantes por aquí, conmigo son 24. Les recuerdo que digamos, el video de la videoconferencia va a estar mañana en la mañana en el aula virtual para que lo puedan visualizar. Se los envío también al grupo. Es rico que esto lo vean. También les voy a enviar al correo electrónico la presentación que acabo de mostrarles para que tengan pues su acervo y hagan su colección. Compañeros, un abrazo para todos. Dios les pague y entonces mucho ánimo, mucha constancia, mucha disciplina y mucha autonomía de trabajo. Necesito que sean muy académicos. Ustedes entiendan que ya no son estudiantes de bachillerato, son estudiantes de un ciclo de educación superior a nivel de tecnología. Por tanto, digamos que los trabajos tienen que tener un muy buen contenido, unas muy buenas referencias, peso académico, bien elaborados. Yo creo que más de uno se quedó un poquito asustado y preocupado con las notas de la primera actividad. Yo soy bastante exigente en términos de las entregas de las actividades, en el aprendizaje y el desarrollo de competencias de parte de ustedes. De todas maneras, compañeros, un abrazo. Hasta luego y nos vemos entonces en
próximamente en la próxima reunión. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, pues, que estén bien. Hasta luego, profe.